Bienvenidos. Esta es una transmisión especial del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica para pues nuestros seguidores y nuestro público internacional. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial que me da mucho gusto poder realizarla. Desde hace ya algunas semanas la estuvimos planeando y finalmente pudimos concretarla el día de hoy. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Arequipa, en Perú, y vamos a hablar con un artista plástico que es Iván Lecarnaque. Él es un artista, es un pintor muy joven de 31 años que tiene ya una trayectoria de 10 años, un poquito más, ya como pintor profesional, exhibiendo sus obras en diferentes galerías. Pero la particularidad de Iván Lecarnaque es que se ha caracterizado por darle una trascendencia a sus obras a través de, denunciar, digamos, lo que es parte, ¿no?, de los temas que nosotros abordamos de manera cotidiana en nuestra plataforma internacional, como es el nuevo orden mundial, el problema de la ideología, de cómo se está tratando de adoctrinar con una ideología única, en fin, una serie de temas que ustedes conocen muy bien porque nos hacen el favor de seguirnos a través de nuestra publicación o de nuestros videos. Y ahora pues tenemos esta oportunidad extraordinaria y yo diría que única, porque no conozco otro artista, cuando menos en Hispanoamérica, que haya dedicado su obra para abordar estos temas que son nuestros temas cotidianos aquí en nuestro canal y en nuestra plataforma internacional. Además, les recomiendo también, aprovechando, a Iván Lecarnaque lo invitaron, le hicieron una entrevista en nuestro canal hermano, que es TLV1 de Argentina. Les recomiendo que vean esta entrevista también. Y pues vamos a platicar a lo largo de esta entrevista y de este programa con Iván Lecarnaque, que nos está viendo y escuchando en la ciudad de Arequipa, Perú. Adelante, Iván, es un placer, un honor tenerte en nuestro canal. Y qué bueno que nos vas a poder dar una larga explicación de cómo fue que te involucraste en estos temas que pues obviamente nosotros no son tan importantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, en realidad. Nunca imaginé que iba a tener tanta repercusión el hecho de abordar ciertos temas determinados, pero puedo decir que he logrado parte de mi objetivo. Así es, lo que pasa es que es algo muy singular. Yo, como decía ahorita en la presentación, no conozco a nadie que haya abordado estos temas desde el arte. Me estoy refiriendo a artistas contemporáneos y más. Tú siendo tan joven, tienes 31 años, si no mal, si tengo bien el dato, ¿no? Sí, 31 años, claro que sí. Y empezaste a exponer hace 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, en realidad la primera exhibición que realicé fue estando en la Escuela de Artes, en el último año de la Escuela de Artes. Y todos los temas que abordaba y que he estado y que sigo abordando siempre han sido de corte contestatario. Pero esa ideología que he tratado de reforzar, he tratado de que sea mucho más contundente para el espectador en sí. No fue una decisión que la tomé recientemente. Siempre yo hago hincapié a las personas que me preguntan, pues en decirles pues que fue una decisión que la tomé desde que ingresé a la Escuela de Artes, desde que tenía 19 años. Lo tenía bien claro en realidad. Siempre estuve inclinado a la denuncia, a estar en contra de las cosas que me parecían, o los acontecimientos que me parecían incorrectos. Y qué mejor que el arte de la pintura para poder plasmar esto y, dar mi crítica, ¿no?, mi opinión sobre todos los acontecimientos negativos que pasan en mi sociedad, en la sociedad mundial, más que todo porque tengo que decir que soy un artista de corte universal. Trato de que mis obras sean temáticas universales para que puedan ser entendidos por todo el mundo. Por todo el mundo y me imagino que también para ser universal estás pensando en una cierta atemporalidad, es decir,
que lo pueden, aunque están hechos con características específicas, como es en el arte, ¿no? De la vida cotidiana en el tiempo en el que estás viviendo, pero tienen pues también una especie como de no caducidad, es decir, si alguien ve tus obras dentro de 100 años o 200 años, va a entender el mensaje que tú estás plasmando, como se entienden obras de hace 100, 200 o 500 años, que tienen esas características específicas del momento en el que fueron hechas, pero que tienen un impacto y un mensaje universal, ¿no? Y de cualquier época también. Es un registro histórico en realidad lo que estoy haciendo, pero no es muy pegado a la realidad porque es un poco subjetivo cuando uno realiza una obra de arte porque involucra muchas cosas, pensamientos del artista, la técnica, el momento que estoy viviendo, cómo me sentía en ese momento en realidad, por qué lo hice, qué me impulsó a hacerlo. Todo ello conjuga una obra de arte. Es errado cuando alguien juzga a una obra por la belleza estética desde el punto de vista técnico. Es decir, no puedes juzgar a una obra de esa manera, hablando del arte de la pintura, por supuesto. No puedes decir que esta obra es más bella que la otra. Pero generalmente las personas que no son muy doctas en este sentido, en estos campos, dicen de un paisaje que qué bonito, qué bello, y que es mejor que esta otra obra, porque acá plasma personas que se están matando, ¿entiendes? Entonces es un poco subjetivo el gusto, en realidad, el gusto del espectador. Está en base a sus conocimientos, en base a su educación, incluso formación, y todo ello hace que, que la obra sea mucho más trascendente, que el lienzo, la pintura plasmada, no sea simplemente una fotografía, sino que tenga un contenido mucho más profundo. Para eso está la composición. Para eso, no solamente la composición va a estar avalada por la técnica, sino también por la temática, porque se compone en base a la temática que uno aborda. Entonces, todos esos elementos son los que hacen grande a una obra. Por supuesto, si están bien planteados, esa obra se vuelve una obra maestra, como se hacía antaño. Detalle muy importante, porque eso se está dejando de lado. Dicen que lo que se hizo antiguamente no vale, se está desdeñando, y que lo que vale ahora es todas las obras que están muy salpicadas, que están muy relacionadas con lo que es la posmodernidad artística, ¿verdad? Una posmodernidad en la cual yo me encuentro, por supuesto, soy contemporáneo en mi tiempo y yo soy un artista posmoderno. Sin embargo, el término posmodernidad es aquel que engloba una serie de artistas que desarrollan una serie de expresiones artísticas, vamos a llamarlo así, de expresiones artísticas que tienen características definidas. Y la característica esencial de estas expresiones artísticas viene a ser, vamos a llamarlo así, el facilismo artístico. Es decir, no hay un trabajo previo, la impronta se encuentra mucho en la obra es defendida no por el artista cuando alguien le pregunta algo sobre la obra, es defendida por un curador. El curador es el que defiende la obra y no el artista. Es una locura todo esto. Claro. Por supuesto, esto, detrás de todo ello, por supuesto que hay una serie de cosas que son ajenas al arte, ¿no? Estoy hablando de lavado de dinero, cómo trabajan las grandes galerías en Nueva York, cómo trabaja la MoMA, cómo se trabaja en Europa, cómo trabaja Christie's, las grandes casas de subasta, que crean artistas como si fueran productos en serie. Y eso no es así. No es así. En el siglo XX ha habido mucho más tendencias artísticas que en los 4 siglos pasados. Entonces es raro. Entonces tenemos que ver qué ha pasado con el arte de la pintura. Hablo del arte de la pintura. ¿Por qué se rompe? ¿Por qué hay un rompimiento a partir, podría decirse, del impresionismo hacia adelante? ¿Qué pasa con Picasso? ¿Qué pasa con todas las tendencias que vienen más adelante? ¿Por qué aparece la figura de Duchamp? ¿No es cierto? Y todo lo demás que viene posterior.
El caso de Picasso, como tú lo mencionas, es muy singular porque era pues un extraordinario pintor, o sea, dejó muy poquitas obras previo a su giro al cubismo y ya después a todo este tipo de cosas, ¿no?, que hizo, pero cuando todavía pintaba con la técnica clásica, yo recuerdo una obra en particular que sí mostraba el genio que de verdad era. Es una imagen que me imagino que tú conoces muy bien, de una habitación donde está, no recuerdo si es el papá, tendido en una cama agonizando, y está la familia alrededor de él, y es una imagen impresionante porque sí te transmite pues una idea muy clara, un concepto, ¿no? O muchos, ¿no? Ahí la unidad familiar, cómo la vida se está escapando, pero hay una cambio generacional porque están los niños ahí, en fin, es un cuadro muy, a mí me gusta mucho, pero prácticamente para mí, es decir, ya en la parte del gusto, para mí es lo único rescatable de la obra de Picasso. Y hay otro caso pues parecido, que es el de Salvador Dalí, que también fue un pintor extraordinario, pero también él como que se convirtió en un producto de sí mismo y se dedicó a la comercialización, y creo que entró a un terreno pues medio escabroso, como era toda la parte esta surrealista, y donde ya no había una coherencia, ¿no? Creo, o sea, simplemente era presentar una serie de imágenes que podían parecer como una fantasía psicodélica, donde no había una coherencia, vamos, o sea, no había ya al final de cuentas un mensaje que transmitir, simplemente eran las imágenes y cada quien las podía interpretar o ver o sentir como quisiera, ¿no? Y yo creo que se rompe porque considero, no sé si tú estarás de acuerdo, que el arte en general, o sea, cualquier manifestación artística de la que sea, ya sea la literatura, la escultura, la música, la pintura, obviamente, necesariamente es un medio para transformar a la sociedad y para mejorarla, es decir, es como la forma, es una forma de educar, y durante pues miles de años fue la manera en la que los pueblos se educaban, a través del arte, donde se reflejaba lo que eran, donde se perpetuaba su cultura, es decir, los vestigios que nos han llegado de la antigüedad, pues son las manifestaciones artísticas, básicamente, o sea, son pocos las culturas que nos han heredado, por ejemplo, sus leyes o sus recetas de cocina o cosas así. Básicamente lo que sobrevivió en el tiempo pues han sido sus manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces esas sirvieron en su momento precisamente pues para moldear una sociedad, para educarla, formarla y mejorarla. Y hay un punto en el que, como tú dices, se rompe esa que yo creo que es la esencia del arte, y se utiliza ya, como tú dices, como un producto para darle rienda suelta a cualquier cantidad de instintos, ¿no?, que ya no tienen nada que ver con la formación, la educación y la mejora de una sociedad. No sé qué opines tú al respecto. Sí, el arte también se corrompe, ¿eh? Claro. Hay influencias. Picasso en un inicio, obviamente conocía mucho del academicismo. Él manejaba muy bien, y tiene vestigios de ello en su obra, por supuesto. Él escapa más que todo a una investigación, por así decirlo, una investigación estética e ideológica, también podría decirse, y decanta en el cubismo. Pero ojo, no era el único. Habían otros artistas que también habían desarrollado ello, como Braque, por ejemplo. Él también desarrolló todo esto. Es decir, es más empujado, creo yo, es mi opinión, es más empujado por el sistema. Bueno, eso sí, eso es verdad, ¿no? O sea, sí fue como seducido, ¿no? Por incluso una mujer de Francia, que es la que lo adopta, digamos, lo apadrina, y es la que lo lanza, ¿no?, en los círculos, en los salones franceses, para que girara y empezara a pintar este tipo de cosas, por las cuales después se le reconoció, pero no era, pues yo creo que eso no sé si era lo que él quería realmente hacer, ¿no? Porque él sabía que tenía la técnica, el conocimiento, la maestría para estar a la altura de lo que ha sido la pintura española durante 500 años, que ha sido
de lo más importante que ha tenido en cuanto a aspectos culturales, pues España, ¿no? Hay un dato interesante, no sé si tú lo compartes, pero España no es reconocido realmente por su escultura ni por su música. O sea, básicamente la música española en estos últimos 500 años ha sido pues una manifestación artística que no ha tenido mucha trascendencia si la comparas, por ejemplo, con otros países como Italia, Alemania, obviamente, no, Austria o incluso un poco Francia. España se ha quedado rezagada en este sentido, pero en la parte de la pintura es donde más ha destacado y está a la altura en estos 500 años, donde ha producido una cantidad importantísima de artistas, ¿no? Bueno, está Zurbarán y José de Rivera y Velázquez y más recientemente pues Goya y bueno, podemos ser, y Murillo, evidentemente, podemos hacer una lista ahí interminable de artistas plásticos de España que han sido fundamentales, ¿no? Entonces Picasso sabía que él pertenecía a esta tradición, a esta escuela, y él era heredero de esas glorias y pues acabó pintando lo que ya vimos, ¿no? Sí, es verdad. Además, yo me hago una pregunta, ¿no? Yo no me imagino artistas, por más que sean de antaño, que no hayan pensado en esas tendencias que se dan ahora. Es decir, hablamos, no de ahora, ¿no? Bueno, hablamos del surrealismo, el surrealismo que se da a principios del siglo XX, de la bandera de Salvador Dalí. Se piensa que él fue el pionero en eso, pero surrealismo sí fue en el Renacimiento. Bueno, yo creo que yo imagino que tú conoces muy bien la obra de un pintor que a mí siempre me ha pues fascinado por lo fuera de la época. Es decir, yo creo que es el único, no sé si exagero, pero creo que es el único pintor realmente fuera de toda época, que es el Bosco, ¿no? Jerónimo Bosch, que pintó una cantidad de cosas extraordinariamente extrañas, con una cantidad de mensajes que todavía 500 años después de que se pintaron no se terminan de entender ni se terminan de explicar, ¿no? Porque es una pintura muy extraña. Eso uno puede decir, efectivamente, eso es surrealismo de verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Mira, lo que pasa es que se confunden las cosas aquí. Piensan que realizar una propuesta nueva es apelar mucho a la impronta, y eso no es así. Para poder realizar una propuesta nueva, tú tienes que tener antecedentes técnicos previos, ¿cierto? Para poder, tienes que conocer lo que se hizo antes para poder proponer algo. Los impresionistas, para poder aplicar la forma de pintar que utilizaban, técnicamente hablando, estudiaron a los antiguos maestros, estudiaron las veladuras de Velázquez, las veladuras de Rembrandt. En base a eso, empezaron a pintar y empezaron a utilizar la técnica del embolado, que es un resumen de las veladuras, se podría decir así. Y todo es también mezcla óptica. Es por eso que pintaban con colores casi saturados uno al lado del otro. Bueno, un gran ejemplo sería Georges Seurat, sería un post-impresionista, y está dentro de todo esto, ¿no? Entonces siempre se tiene que estudiar, nunca se puede hacer nada del impronta. Es por eso que se necesitan personas que expliquen lo que está mal hecho, ¿no? O sea, sí. Para eso están los curadores ahora. Claro. Pero no, o sea, hay todo un estudio, no se puede desmerecer el trabajo de personas que vienen trabajando desde mucho tiempo una técnica muy depurada y decir, no, eso ya se hizo antiguamente y eso no vale ahora. Estás desfasado, estás fuera de moda. Eso no es así. Es más, dentro de la técnica, dentro de la tradición artística, y esto es importante recalcar, se puede hacer infinidad de propuestas, porque la propuesta no solamente es técnica, ¿ah? No solamente es técnica. Los pintores tenían antes sus maestros. Velázquez tuvo un maestro, ¿no es cierto? Rivera tuvo un maestro, claro. Caravaggio tuvo un maestro. Y ellos aplicaron, lo primero que hacían era aprender del maestro, toda la técnica, todo lo que podían del maestro. Obviamente, como no absorbían todo y siempre hay una interpretación previa de nosotros, porque somos seres humanos y lógicamente hay una interpretación previa al momento de absorber conocimientos, nace una nueva técnica, pero nunca muy desligada de la técnica original. Entonces, en base a eso, se hace una propuesta.
Y si hablamos de la temática abordada, hay infinidad de temáticas donde se puede proponer. Es por eso que tú comparas un Rembrandt con un Caravaggio, la técnica se parece, pero el fondo es muy distinto. Claro. Entonces, no se puede uno desviar de ese camino. Entonces, uno no puede tomar como pretexto eso para decir, no, que es muy antiguo, está desfasado, es por eso que yo prefiero hacer una performance donde yo me grabo orinando frente a un puente y eso lo pongo en una galería y lo vendo a $30,000 o $30,000, porque eso es lo que se hace, eso es lo que se ha hecho en la Bienal de Venecia recientemente. Creo que es una española la que ha presentado eso. Una española, tú que me hablabas del arte, ¿no es cierto? Sí, sí. España es lo que más representa España. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en España? Están atacando al arte de la pintura, a las artes plásticas, en realidad, porque dentro de eso está todo eso, las artes visuales también, y están presentando esto y esto es lo que más representa ahora España. O sea, España está en una decadencia en cuanto a eso. La cultura ha decaído. Entonces tenemos que ver y distinguir bien estas cosas. No es cuestión de dar una opinión así de forma contundente. No se trata de eso. Claro. Oye, bueno, hay cosas ya entrando un poquito más a detalle, o ahora sí más bien a detalle de tu obra como tal, que me llamaron la atención. Bueno, a lo largo de esta entrevista pues están viendo imágenes de tus obras y de algunas obras de los artistas que estamos mencionando para que la gente vaya viendo y conociendo, ¿no? Si es que no las ubican bien. Bueno, una de las características que yo vi de tu obra, de las imágenes que estuve viendo previo a esta entrevista, que me llamó la atención es que tú incorporas muchos elementos efectivamente contemporáneos con los que uno pues tiene su actividad cotidiana, como lo hacían los pintores en su momento, es decir, por ejemplo un Leonardo o el que tú quieras, ¿no? Cualquier pintor que tú quieras mencionar, el mismo Velázquez, ¿no? La famosísima pintura de las Meninas, pues todos los elementos que hay alrededor, pues era lo que usaba la gente en su día a día, ¿no? Entonces, tú has incorporado, por ejemplo, los teléfonos celulares o smartphones, o como no sé cómo le conozcan allá en Perú, y elementos con los que uno en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, pues se siente totalmente identificado, ¿no? Quizá dentro de 100 años esos detalles es lo que van a poder identificar en la temporalidad más o menos cuando fueron hechos, ¿no? Es como si tú vieras un cuadro de hace 100 años y se viera, por ejemplo, pues no sé, un tintero, ¿no? Que ya no se utilizan, o una lámpara de aceite, o lo que tú quieras. O sea, es algo que sabes que tuvo un momento en la historia y que ya después eso pasó, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención que incorporaras, aparte de la ropa, evidentemente, pues este tipo de elementos que ubican muy bien y muy precisamente pues el momento en el que fue hecho la obra, y me gusta porque incorporas esas cosas que para nosotros son tan comunes y lo incluyes en una pieza de arte, porque pues tú sabes que es una herramienta fundamental, ¿no? Que tenemos y con la que nos comunicamos. Digo, por poner el ejemplo del celular, pero me imagino que has usado otras cosas más también actuales, ¿no? En realidad, mira, para mí, el objetivo del arte, de la pintura, es como ver. Si logras eso con un determinado grupo de personas, has logrado algo, ¿no? Has llegado, y si son muchas personas, bueno, te vuelves universal. El arte es así. También hay estrategias para poder componer. Lo que me hablabas del celular, bueno, eso es parte de lo que digo en realidad. Soy un pintor social y obviamente voy a pintar a mi sociedad. Y lo más relevante que veo hasta el momento es el manejo de los celulares, para bien y para mal. Sí. Obviamente yo hago la crítica para mal. Claro. Como este invento separa a veces relaciones. ¿Cómo no? ¿Qué tal? En lugar de, por un lado, hay más comunicación, pero por otro lado, distancia, relaciones sociales. Es terrible lo que se da. Claro. Eso lo veo a cada momento a mi alrededor, y es por eso que eso me inspira, obviamente, a componer cosas, a componer obras relacionadas con todo ello, ¿no? No soy el primer pintor que hace esto, los pintores de antaño también lo hacían.
sea, vivían su época. Con esto no quiero decir que los artistas todos son contestatarios, no, me refiero a que vivían su realidad y cogían elementos de su realidad. Y no solamente elementos que servían de pretexto para pintar, me refiero a que también utilizaban elementos técnicos. Bueno, un ejemplo, a ver, Vermeer, el artista barroco, es el barroco holandés, Ajá. ¿correcto? Cuadros en formato menor. Bueno, él utilizaba mucho lo que era la cámara oscura. Uh-huh. Y a través de la cámara oscura, él hacía sus composiciones. Y está bien, él utilizaba eso. Leonardo utilizaba para algunas de sus obras espejos. En ese entonces utilizaba la cámara clara, se le decía. Y bueno, lo aplicaban. Caravaggio también utilizaba la cámara oscura, porque eran tantos los pedidos que tenía que tenía que apelar a ello, ¿no? Claro. Para poner el contexto, ¿no? La cámara oscura es lo que se vendría a ser ahora un proyector. Uh-huh. Es lo que vendría a ser un proyector. Entonces, pues de hecho es el principio de la fotografía, es decir, la cámara fotográfica pues es el desarrollo en técnica de una cámara oscura, es lo mismo exactamente, ¿no? O sea, con esa imagen que se proyecta, ¿no?, dentro de esa caja, se captura en una placa de plata, básicamente eso es la fotografía, y se desarrolló precisamente en ese momento por la pintura, bueno, por descubrimientos en la óptica y una serie de cosas, pero Leonardo se supone que él avanzó mucho en este sentido y bueno, pues eso se aplicó después a la pintura, ¿no? Sí, hay un documental sobre esto incluso, de un artista contemporáneo que habla sobre todo lo que pasa, cómo artistas utilizaban esta cámara para poder aplicar los dibujos, las perspectivas muy complejas. Pero yo tengo mis dudas porque bueno, sinceramente no creo que estos artistas hayan usado todo el tiempo la cámara oscura. Es decir, usaban para cosas puntuales, ¿no? Eso no quiere decir que no sabían dibujar. Eso no creo que se pueda pensar, ¿no? Claro que sabían dibujar. Además, para pintar, por ejemplo, Miguel Ángelo, para aplicar los frescos de la Capilla Sixtina, ¿ustedes creen que él dibujaba sobre el yeso? Directamente no. Él hacía dibujos previos sobre papeles grandes, ¿sí? Luego hacía incisiones sobre ese dibujo, sobre el contorno de ese dibujo, colocaba eso recién sobre el yeso de la pared y sobre esos puntitos que había hecho, sobre esos huequitos, aplicaba carbón. Luego sacaba el papel y quedaba como una calca y sobre eso recién dibujaba. O sea, manejaba escalas. O sea, no todo va a ser intuición al momento de dibujar. Si hay técnicas, hay que utilizarlas, ¿no? Si hay reglas, utiliza la regla, pues. O sea, es válido. Claro. Pero claro. en lo que no, creo yo, porque no hay ninguna prueba de ello hasta ahora, en lo que no se dejaban intervenir esos artistas, por supuesto, era en el color, en la interpretación de la imagen en cuanto al color, ¿no? La pintura, la aplicación de la técnica de la pintura. Bueno, ahí está claro que utilizan su propia mano. Oye, y regresando un poco a tu obra específicamente, me comentabas que, bueno, previo a la entrevista me comentabas que, bueno, tu primera colección o muestra fue una colección que se llama Tenebrismos, ¿no? Esa, ¿la hiciste hace que 10 años? Así fue mi primera exhibición, fue la que me animé a realizar cuando estaba en mi último año de la Escuela de Artes. Bueno, nació porque me enteré que en la Escuela de Artes no había exhibido ni profesores, no había antecedentes de ellos, de que un alumno que aún estaba en la Escuela de Artes me había hecho una exhibición. Y eso me empujó a hacerlo, en realidad. Ok. Bueno, por ese entonces yo ya tenía más o menos un manejo más o menos bueno de la técnica. Y bueno, la titulé Tenebrismos, porque justamente Tenebrismos por la temática que abordaba. Creo que ahí pinté a un
a un hombre, un suicidio. Un suicidio de un hombre tendido sobre una cama con unas pastillas, un suicidio moderno. Ok. Entonces, y eso era una crítica que yo hacía justamente a las personas que hacían ello, ¿no? Uh-huh. Pinté uno de los cuadros, narraba visualmente a una mujer en una máquina de coser, y en ese entonces estaba remendando la bandera del Perú. Se ve cómo está remendando la bandera del Perú. Y era justamente la época en la que estábamos pasando muy mal acá desde el punto de vista político, con el gobierno de Fujimori. Uh-huh. La última parte, cuando nace todo esto, toda la corrupción y todo ello. Entonces, pensé en eso y traté de relacionarlo, ¿no? Entonces, como fue mi primera exhibición, la titulé Tenebrismo justamente por eso, ¿no? Porque era tenebroso, estos temas eran tenebrosos, ¿no? Algo así. Y tenebrismo también por la técnica, por el estilo tenebrista del Caravaggio, del artista italiano. Por eso está en tenebrismos. Y además de yo explorar, porque era la primera vez que pintaba estos temas, de explorar esta temática que era muy, o que es muy contestataria, ¿no es cierto? También exploré el estudio de las luces y sombras, ¿no? Fueron 2 estudios. Hoy hay un cuadro, no sé si pertenece a esta colección de tenebrismo, que me llamó la atención, que es una imagen, digamos, de una persona, pero la mitad es hombre, la mitad es mujer. Igual, que la titulé en Reacción. Entonces yo buscaba con esta exhibición vamos a decirlo así, un reaccionar, ¿sí?, de las personas a todo lo que pasaba en este mundo en cuanto a la influencia, la mala influencia de la tecnología. Uh-huh. Entonces esa fue la temática abordada. Entonces poco a poco, pasaban mis exhibiciones y yo poco a poco, ¿cómo lo puedo decir? Me iba ordenando, iba ordenando mis ideas. Si en un principio, si el tenebrismo, en mi primera exhibición, era una temática, todas estaban relacionadas con la corrupción. Como una denuncia social, ¿no? Correcto, una denuncia social. Hay algunas que se escapaban, porque en esa exhibición simplemente había un retrato y nada más, no tenía nada que ver con ello. Entonces no había un manejo de la temática, ¿entiendes? En cambio, en mi segunda exhibición, Reacción, sí ya me planteé eso, porque fui crítico de mi primera exhibición. Dije, no, esto no puede ser así, acá hay un desorden. Entonces, primero voy a buscar una temática, luego el estudio, porque tengo que estudiar los temas determinados, y posteriormente voy a plasmarlos. Esa obra de la cual a la que te refieres, pertenece a Reacción, es un formato pequeño, y en ello obviamente estoy haciendo una denuncia, una crítica a las personas que hacen manipulación genética, ¿no? Es por eso que yo coloqué el rostro de un hombre y de una mujer a la mitad. Creo que se adelantaba mucho a lo que está pasando ahora, ¿no? Pues sí, bueno, pues ya lo preveías, ¿no? Nosotros tenemos que financiar ahora a ciertos personajes. Así es, exactamente, ¿no? El transexualismo, ¿no?, que está ahorita tan en boga. Hay otra imagen, otra obra tuya, que es una televisión que tiene a un televidente como totalmente enajenado con una Coca-Cola a su espalda, y atrás de la televisión está como un demonio. Bueno, no es como un demonio, es un demonio con la lengua incluso saliendo, que también tiene esa imagen impactante, fuerte, ¿no?, que pues mucha gente la entenderá por verla. De hecho, yo creo que parte del arte, del buen arte, tiene que ser eso. O sea, no que necesites un traductor, como decías al principio de la entrevista, ¿no?, de que el curador es el que tiene que explicar lo que significa la obra, porque nadie la entiende, ¿no? Acá creo que el mensaje es muy claro, muy directo, muy didáctico, y yo creo que parte de las características que debe tener cualquier obra de arte es esa, ¿no? Que sea didáctica, que la gente la pueda entender. Esa obra me impactó mucho. ¿Puedes comentarnos un poco sobre ella, por favor? Claro que sí. En realidad, mira, esa obra es reciente. Esa obra la pinté el año pasado, pertenece a la colección Holocausto de ayer y hoy, que causó impacto
en las redes sociales, acá en mi ciudad al menos. Bueno, por la palabra esa que utilizaste, imagino que causó muchas reacciones, ¿no? Se llevaron una sorpresa en realidad porque pensaban que yo iba a hablar a favor del holocausto judío. Sí, sí. Y no era así, pues. Yo hablaba de otros holocaustos. Claro, porque además... patentado exacto, el término holocausto. exacto, es lo que te iba a decir, exactamente, así es. Y bueno, yo hablaba de otros holocaustos, hablaba del Holodomor, ¿no? Hablaba de un holocausto actual, contemporáneo, que es que creo yo que es un holocausto ideológico. Me estoy refiriendo justamente a lo que es la ideología de género. Uh-huh. Me refiero al aborto, que es un holocausto físicamente claro, eso se ve. Así es. Entonces no dejan de ser muertes, ¿no? Claro, claro. Y en eso es así hincapié. Todas estas obras están inspiradas justamente en estos temas. Incluso di una conferencia en el centro de la ciudad. Al final todo salió bien porque toda la exhibición quedó en un museo aquí en mi ciudad. Ah, qué interesante. Ahí. Y ha quedado, bueno, hice el museo se interesó por la obra. Primero la exhibí en el museo y se quedaron con las obras. Bueno, hicimos un acuerdo, se quedaron con las obras. En específico, esta pintura, por supuesto que, bueno, si yo hablo de facilismo, ¿verdad? Pero también hablo de impacto. Impactar es fácil también, ojo. Muy al margen de la técnica que no es fácil de desarrollar. Sí. Para mí ahora quizás sea fácil, ¿no? Pero previamente ha habido un estudio de varios años para lograr esa facilidad, por así decirlo. Claro, claro. Pero la composición, uno también la puede hacer fácil, la composición, puede hacer que impacte, pero tampoco se trata de eso, porque dentro de la composición hay elementos principales y hay elementos secundarios, y generalmente los elementos secundarios son los que hacen más rico a la obra de arte, como Rembrandt, en la Ronda de Noche, hay un impacto visual de la obra, de los elementos. Tú ves, sí, hay unos personajes que se encuentran dentro del lienzo, que están en una ronda de noche, que están paseando, que era de día, no era de noche, parece de noche, pero es porque no estaba restaurada todavía la obra, por eso se ven oscuros, pero no, era de día. Esas rondas eran de día en la época de Rembrandt. Okay. Entonces, pero fuera de ello hay otros elementos que hacen rica la obra, ¿no? Hay simbología. Entonces yo todavía estoy en el proceso de llegar a ese nivel, porque considero que todavía no he llegado a ese nivel, porque tengo que estudiar más, tengo que pensar más la simbología, tengo que inventar más cosas para que la obra sea más rica. Y en la obra, obviamente estoy haciendo una crítica a la mala televisión. Hay muy poca buena televisión, pero hay una crítica a la mala televisión, por supuesto. Claro. Donde esta obra se titula Aborregado. Y obviamente representa a un personaje que está sentado, que está frente a la televisión y que físicamente se está convirtiendo en un borrego, ¿no? El brazo, si vemos en parte del brazo que ya tiene la forma de la pezuña de una oveja, ¿no? Entonces, las orejas también, está mutando el personaje. Entonces, eso es lo rico del mensaje que quiero dar, ¿no? Frente a la televisión y que detrás del televisor, obviamente, pues hay un personaje siniestro, el cual representa a los que están detrás de bambalinas. Y obviamente estamos hablando pues de toda la judería internacional, ¿no? Claro. Y lo digo directamente porque estoy seguro de que eso es lo que está pasando. Y bueno, en esencia es eso, ¿no? La obra. Hay algunas cosas que escapan, ¿no? Unas cosas más subjetivas en cuanto al color, que cuando la persona vea la obra se va a inmiscuir mucho más con ella, ¿no? Claro. Dependiendo de su formación, de su educación. Ahora, algo muy importante de recalcar es que la obra en vivo es diferente, ¿no? Verla en una fotografía es muy diferente a verla en vivo y directo. Claro, me imagino. Oye, hay otra obra que te quiero preguntar también que me llamó la atención. Es un... bueno, no sé, creo que lo identificas como una especie de sátiro, aunque pues parece como un demonio también, o sea, que tiene como una especie de
canasta, bueno, aunque no se ve, pero pues, uno imagina que es como una canasta con frutas, pero son manzanas y creo que son peras, y una de esas manzanas tiene un código de barras, bueno, o creo, si no mal recuerdo, es un código de barras. Y tiene una mirada así, bueno, pues como muy maléfica, o no sé, ¿no? O sea, como que me llamó la atención porque como que te lo está ofreciendo. Y por ahí vi un comentario, ¿no? Que no sé si tú se lo pusiste, que se llama No te dejes engañar, una cosa así, ¿no? O sea, quisiera que nos platicaras un poquito sobre esta obra. Sí, en realidad, mira, yo trato de exhibir una vez al año. Uh-huh. Hago exhibiciones una vez al año. En diciembre voy a hacer una nueva exhibición individual. Y esa obra a la que tú te refieres, justamente, es parte de esta exhibición. Es la segunda obra que ya he realizado, pero que la estoy promocionando por las redes sociales para que, bueno, vayan viendo de qué se trata y el día de la exhibición haya más concurrencia. Generar expectativa, claro, por supuesto. Correcto, sí. Esta obra, claro, bueno, acá ya me siento un poco más maduro desde el punto de vista de la temática abordada, ¿no? Yo ya me decidí por qué temáticas voy a abordar. Pero tú dirás, no, o los espectadores, ¿no? Pensarán, pero si vas a tomar una misma temática, te vas a repetir, ¿no? Pero no es así, porque se puede explorar desde diferentes perspectivas un tema determinado. Además, no hay ningún problema en ese sentido. Estoy seguro de eso. O sea, no va a haber una repetición en ese sentido. Ahora, hablando de la obra en sí, represento a un sátiro. A un sátiro porque este personaje mitológico es el que representa la lujuria. Bueno, según la mitología, representa la lujuria, representa los deseos carnales, los bajos instintos, las emociones desenfadadas, desbordadas. Y en la obra se ve a este sátiro moderno, ¿cierto? Cogiendo una bandeja de frutas. Pero las frutas, una de ellas tiene una etiqueta con un código de barras, que son las frutas que consumimos ahora en los mercados, ¿verdad? Obviamente aquí estoy haciendo una crítica a Monsanto. Ah, qué interesante. Hablando sobre ello, hablo sobre los transgénicos. Por supuesto que el personaje siniestro tiene que ver mucho con esta temática, ¿no? Cómo nos van envenenando de a pocos, ¿no? Esta gran multinacional. Entonces es un tema más sugestivo, ¿no? Que te invita a pensar sobre ello, más a dialogar íntimamente con la obra. Entonces, es a lo que te invita, ¿no? No es muy directo, no es muy chocante, pero es más sugestivo en ese sentido. Entonces estoy trabajando más esa línea ahora, por ahí estoy yendo. Llegar más al subconsciente de las personas, que es lo que quiero, para que ellas puedan entender. O sea, es como una especie de adoctrinamiento que quiero lograr en realidad. Claro. Quiero terminar la entrevista y espero, y no te quiero comprometer ni forzar, pero espero que esta sea la primera de muchas que tengamos, porque hay mucho más de qué hablar, y además tu obra es un proceso vivo que va a seguir avanzando y va a seguir evolucionando, y nosotros queremos que nos sigas platicando no solamente, sí, de tu obra específica, y además de la obra de otros artistas, como lo hicimos a lo largo de esta entrevista, y la claridad que tienes, ¿no? para aterrizar en una imagen un concepto tan complejo. Eso es exactamente con lo que quiero terminar esta primera entrevista, que es específicamente cómo es el proceso creativo, que yo creo que a la gente le va a interesar mucho esto, es decir, cómo es que tú te inspiras para tener la idea, la imagen que vas a plasmar. Es decir, vamos a decir, a lo mejor ves una noticia, por decirte algo, y esa noticia tú la conviertes, si fueras un compositor musical, quizá la convertirías en una pieza musical, en una melodía en la cabeza, pero aquí tú la conviertes, me imagino, como en una imagen, y tú la visualizas completa, o es en el momento en el que empiezas a aterrizar la obra, cuando empiezas a incluir ciertos elementos que a lo mejor en un principio no habías pensado. Me interesa mucho saber cómo es tu proceso creativo
desde que concibes una obra hasta que, bueno, finalmente la terminas, ¿no? Todo comienza con un impacto mental. Eh, y sucede de un momento a otro. No puedo explicar cómo, pero sucede de un momento a otro. Previamente, porque yo pienso todo el tiempo en lo que pasa a mi alrededor, en lo que pasa en mi sociedad. Noticias, conversaciones de amigos, experiencias que voy obteniendo en el camino, todo ello se va concatenando y se va forjando para lograr el producto final que viene a ser la composición en sí. Todo esto es previo a ese impacto mental, que me viene de un momento a otro. No sé, en cualquier momento del día me puede llegar. Y cuando llega ese impacto mental, es cuando ya recién aplico la técnica aprendida en la escuela. ¿Eh? Lo que sigue a continuación es encontrar modelos, que es lo que es lo más difícil que se me hace conseguir. Claro. Entrevisto con los modelos, les hago una sesión de fotos, previamente he hecho una composición, luego las fotos las llevo a la computadora, utilizo Photoshop, soy también diseñador gráfico publicitario y utilizo esa técnica para componer. No hago la composición a lo antaño, ¿no? O sea, en bocetos en papel, no hago esto. Utilizo las fotografías y hago la composición en un lienzo digital, en Photoshop. Una vez que hago la composición, procedo a proyectarlo en un televisor LED que tengo aquí, en mi estudio, y pinto directamente de la pantalla. Ok. Sin embargo, los colores, la paleta la manipulo, porque yo tengo mi propia paleta. He aprendido paletas en la escuela de artes, ¿no es cierto? Y aplico una paleta determinada, a mi gusto, podría decirse, de todo ello. Y es así como logro plasmar lo que ustedes ven, lo que ustedes pueden observar. Correcto. ¿Cuántas obras has hecho hasta ahora, Iván? No son muchas. Por exhibición yo pinto 8 pinturas. 8, ya. Casi 50. Bueno, ya es una cantidad considerable porque es un proceso muy arduo pintar cada obra. Así que Sí, son en formato mayor. Las pinturas no son, la gran mayoría no son de menos de 1,20 m por 1,20 m. La pintura que está a tu espalda, Iván, esa es una, me imagino que va a ser de tu próxima colección o ya las has exhibido. No, es parte de la colección que voy a presentar a fin de año. Hasta la fecha ya voy pintadas 2 obras y voy por la tercera. Ya voy a culminarlo. La próxima semana la voy a lanzar en los medios para que puedan ver de qué se trata. Okay. La obra que está detrás de mí también la publiqué, la pueden encontrar en mis redes sociales. He hecho un video de ella y en ella, bueno, hablaba sobre las relaciones, ¿verdad? Cómo es que el teléfono celular ahora separa las relaciones íntimas, podría decir. En esta obra se ve sobre una cama a una mujer que está haciéndose la dormida y con el celular sobre su pecho, y el enamorado que llega cansado y que la quiere tocar, pero ella se aleja, ¿no? Entonces el celular nos mantiene separados. Es bien sugestiva la obra, tendrían que observarla bien y llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Claro. Pues bueno, como ya se estuvo viendo a lo largo de esta entrevista, estas obras a las que hemos hecho referencia, e invitamos a la gente a que pueda visitar tus redes sociales también, que se estuvieron viendo también a lo largo de esta entrevista, para que conozcan tu trabajo, y bueno, pues tengan esta ejercicio mental de ver estas imágenes y esas imágenes les transmitan estas ideas, conceptos
que tú tienes muy claros y que tienes una completa coincidencia con lo que nosotros hacemos acá desde la revista y desde la plataforma multimedia internacional que estamos teniendo acá desde México, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Y bueno, estamos haciendo lo mismo desde dos campos distintos, ¿no? El periodismo y la escritura, la investigación, la producción audiovisual, y en el caso tuyo, bueno, pues desde el arte y la pintura específicamente. Creo que muy importante para que la gente pueda ver muchos de los temas que han leído, ahora que los vean, ¿no? En una sola imagen, que les puede causar mucho impacto. Y yo creo que por eso tu obra es tan singular y te felicitamos, además por la valentía de denunciar estos temas, que yo creo que es parte también de esa misión de los grandes artistas, los que trascienden a la historia. Es esa misión también, ¿no? de fijar una postura política, pero para bien de la sociedad, no para degradarla, ¿no? Sino para elevarla, para advertirle, para alertarla, formarla, educarla, y es lo que tú estás haciendo a través de tu obra y de tu pintura, por lo cual es muy, muy loable y te felicitamos de verdad por toda esta labor que estás haciendo. Gracias. En realidad, gracias por la entrevista. Como te dije desde un principio, nunca pensé que iba a haber tanta repercusión con todo esto que estaba tratando en realidad. Y me siento bien conmigo mismo. Excelente, bueno, pues yo te pido que esta sea la primera de otras entrevistas que podamos hacer. Tenemos muchos temas más que abordar y seguramente va a tener mucho interés la gente en ver esta entrevista, porque es un tema un poco distinto a los que normalmente abordamos, pero cuando la gente vea esta entrevista pues se va a dar cuenta que efectivamente es la misma temática abordada desde otra óptica. Muy interesante. Para mí fue un placer invitarte y tenerte aquí ante nuestras cámaras. Te agradezco el tiempo, todo lo que nos has comentado. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por esta oportunidad de haberles presentado esta entrevista con Iván Lecarnaque desde Perú, y los esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias, soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Los invitamos también a ver nuestros videos que tenemos aquí en el canal y entrar a nuestra página www.biie.org. Muchas gracias y los esperamos en la próxima.